Sin más anuncios, vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Hemos estado tratando este tema llamado reconciliados con el diseño. Y hemos entendido que para que algo pueda funcionar debe estar alineado al diseño. Para que algo pueda funcionar plenamente debe atender y respetar el diseño. Así que la iglesia, para que pueda funcionar según el propósito de Dios y no según nuestros propios anhelos, la iglesia debe reconciliarse con el diseño de su creador. Debe reconciliarse con el diseño del Señor, quien es su cabeza. Imagínese usted que su cuerpo esté desconectado de su cabeza. Ese cuerpo, aunque tiene toda la capacidad, aunque tiene toda la habilidad de moverse, de operar, sería en vano toda esa capacidad que tiene si se desconecta de la cabeza. Así sucede con la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la única forma de que ese cuerpo sea funcional, la única forma de que ese cuerpo pueda operar plenamente es sujeto a la cabeza. Es estar bajo el señorío, la autoridad de Cristo, diseñado este cuerpo para operar bajo la autoridad de la cabeza, puede hacer y puede ser todo lo que Dios ha dicho que somos. Cuando la iglesia opera en el diseño, esa iglesia será aquello que Dios ha dicho que es, la luz y la sal de la tierra. Pero cuando la iglesia sale del diseño, la sal deja de salar, la luz deja de alumbrar y entonces no encontramos sentido, no funcionamos conforme al propósito y al designio divino. ¿Se entiende, amados? Por eso es necesario atender este tema. El ser reconciliados con el diseño nos permitirá funcionar plenamente como iglesia, en el orden de Dios, en el propósito de Dios. Por propósito, la iglesia ha sido diseñada para avanzar, no para estar estática. No hemos sido diseñados para estar retenidos en un lugar, sino para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Por propósito, la iglesia ha sido diseñada para salir, para avanzar. No para sobrevivir, no para esperar, no para resistir, no para retroceder, sino para avanzar hasta que todo sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios. La iglesia no debería estar sentada esperando a que todo termine. No. La iglesia debe estar anunciando en todas partes una obra terminada, una obra consumada por Cristo en la cruz. Nosotros no somos espectadores de lo que Satanás y las tinieblas están haciendo en el mundo. No, nosotros somos la luz. Y cuando la luz avanza, las tinieblas retroceden. Esta es la sentencia que el Señor hizo al Hades, a las tinieblas. Hades significa todo aquello que es corrupto y todo aquello que está muerto. La sentencia fue esta: las puertas del Hades no prevalecerán, no podrán permanecer de pie delante de mi iglesia. Pero cuando la iglesia es estática, cuando la iglesia deja de avanzar, cuando la iglesia no opera según el diseño, entonces pareciera que es la muerte la que está avanzando. Pareciera que las tinieblas son las que gobiernan. Y amado, donde la luz alumbra, las tinieblas no prevalecen. Las tinieblas no prevalecen. Para responder entonces al propósito de Dios, necesitamos volver al diseño. Para ser lo que Dios ha dicho que somos, necesitamos volver al diseño, a fin de que no solo garanticemos el movimiento evangélico dentro de nuestros auditorios, sino que podamos garantizar el avance del evangelio en nuestra sociedad. Si algo podemos nosotros dar fe es que hay mucho movimiento evangélico en los auditorios. Hoy miles, seguramente en nuestro país, miles de auditorios están llenos de evangélicos. Hay mucho movimiento evangélico en nuestros auditorios. La pregunta es si el evangelio está avanzando en nuestra ciudad. Porque cuando el evangelio avanza, entonces hay evidencias
Pero si lo que vemos en nuestra sociedad es corrupción, es injusticia, si lo que vemos en nuestra sociedad es muerte, es violencia, podremos nosotros decir que aunque estamos moviéndonos, no estamos avanzando. Porque como decíamos la semana anterior, no todo movimiento implica un avance. No todo movimiento implica un avance. Necesitamos entender que la iglesia que Dios diseñó es una iglesia de avanzada, no una iglesia victimizada. Es una iglesia encargada. A nosotros se nos dio un encargo, una comisión, y es extender el reino de Dios en todas las naciones, en todo el mundo conocido. Y déjeme decirle, esto no es una utopía, no es un sueño, no es una quimera, no. Esto ya se logró. La iglesia de los primeros siglos, la iglesia temprana, primitiva. ¿Sabe por qué se llama primitiva o temprana? Porque estaba en su primera etapa. La iglesia en la primera etapa, la iglesia primitiva ya lo logró. Ellos llenaron todo el mundo conocido con el evangelio. El evangelio llegó en ese tiempo a un lugar llamado Finisterre. ¿Sabe lo que significa Finisterre? El fin del mundo. Así que cuando el Señor dice, y llegarán este evangelio y me serán testigos en todas las naciones y hasta el fin del mundo, no habla de una catástrofe universal, no, habla de un sitio geográfico, lo llenarán todo con el testimonio de Cristo. Llevarán el evangelio a los confines del mundo. Esto no es algo utópico, no es nuestra realidad, es nuestro diseño, es nuestra constitución, está en nuestro ADN. Que todo sea lleno del conocimiento de nuestro Señor. Cuando entendemos esto y nos alineamos al diseño, lo que se recobra en la iglesia es el avance. Lo que recobramos como iglesia es el avance del evangelio en el mundo. Pero si pudiéramos medir el avance de la iglesia, ¿cuáles creen ustedes que serían los indicadores de este avance? Y en esto nos vamos a detener, porque necesitamos llevar a la práctica, tener indicadores, tener evidencias de nuestro avance, no sea que solo tengamos un movimiento evangélico y no un avance en el evangelio. ¿Cuáles serían las evidencias de una iglesia de avanzada? Es la pregunta que hoy debemos plantearnos. Y quiero tratar en esta ocasión 3 de las 10 evidencias que podemos encontrar en una iglesia de avanzada. 10 evidencias del avance de la iglesia. 10 evidencias del avance de la iglesia. Esto lo tratamos en el alineamiento de Venezuela. Y déjeme decirle que varias de estas evidencias estaban en la iglesia ya en Venezuela y no tienen que ver con auditorios llenos de gente o con auditorios cada vez más grandes y cada vez más modernos, sino con la manifestación cada vez más plena de Cristo en los santos. Y necesitamos como iglesia de Ecuador entender que el avance presenta evidencias, que hay indicadores que necesitamos atender para saber si realmente estamos avanzando y poder corregir si estamos estancados o poder ser afirmados para que el avance sea cada vez mayor. ¿Estamos acá? 10 evidencias de una iglesia de avanzada. Número uno, la iglesia que avanza es una iglesia que continúa con el ministerio de Jesús. Número 1, la iglesia de avanzada es una iglesia que continúa con el ministerio de Jesús. Mateo capítulo 9, verso 35. ¿En qué consistían? ¿Cuáles son los ejes, sí, sobre los cuales giraba el ministerio de Jesús en la tierra? Mateo capítulo 9, verso 35. Miren lo que Jesús hacía cuando recorría las ciudades, las aldeas. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y diga, en primer lugar, enseñaba. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Lo segundo es,
predicaba. Primero, enseñaba. Lo segundo, predicaba. Predicaba el evangelio del reino. Predicaba el evangelio del reino. No el evangelio de las necesidades. No. El evangelio del reino. No el evangelio de la prosperidad, sino el evangelio del reino. Aunque creemos que todo lo que entra en contacto con la vida de Cristo prospera, pero ese no es el mensaje. El mensaje es el evangelio del reino. Predicaba el evangelio del reino y mire, ¿qué más hacía? Y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Aquí vemos 3 de los 4 pilares o 3 de los 4 ejes sobre los cuales giraba el ministerio de Jesús en esta tierra. El número 1, la predicación. Número 2, la enseñanza. Número 3, sanar a los enfermos. Número 4, echar fuera demonios. Son expresiones de la vida del Espíritu, son expresiones de un reino, ¿sí?, que estaba siendo manifestado a través de la vida de Jesús. Pero no solo el ministerio de Jesús giraba en torno a estos 4 ejes, sino que también la vida de los discípulos de Jesús giraba alrededor de estas acciones. Vea por favor Lucas capítulo 9, verso 1. Lucas capítulo 9, verso 1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Para qué? Para sanar enfermedades y para predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Es decir, lo mismo que hacía Jesús, hacían sus discípulos. Pregunta, solo por curiosidad, ¿cuántos discípulos de Jesús hay acá? Déjenme la mano levantadita. ¿Está haciendo lo mismo que Jesús hacía? Déjeme la mano levantada, no me baje la mano ahora, porque usted dijo que era discípulo de Jesús. ¿Sabe cuál es la señal de un avance? La primera señal de avance es que usted está haciendo lo mismo que él hacía. Porque una iglesia de avanzada, ya ahora sí baje la mano, porque una iglesia, se me va a calambrar ahí, porque una iglesia de avanzada continúa la labor que Jesús hizo en esta tierra. Así que usted puede decir que es un discípulo de Jesús, pero si lo único que viene es a sentarse en una reunión y tomar nota, pero no está predicando, no está enseñando, no está sanando enfermos, no está liberando endemoniados, no está saliendo a expandir el reino, déjeme decirle, no es coherente. No es coherente. Porque el evangelio no es una materia que usted debe estudiar, es una vida que usted debe estar manifestando. Miren, Lucas 9, Lucas 10, otra vez, el envío de los 70. En Lucas 9 Jesús envió a 12. Y de Lucas 9 a Lucas 10 hubo mucha tela que cortar. Pero el Señor siguió, insistió en el envío para que la obra no pare, para que la iglesia siga avanzando, para que el reino siga extendiéndose. Eso es una iglesia de avanzada, no es una iglesia que ya alcanzó una medida de perfección, no, es una iglesia que avanza y en la medida que avanza es perfeccionada. No espere ser perfeccionado sentado en un lugar. Amados, miren, en Lucas 9 los discípulos reciben autoridad y poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para predicar el evangelio, para enseñar. Pero ¿saben lo que pasó? Después de que ellos regresaron, 2 de ellos, Juan y Jacobo, cuando los samaritanos no permitieron que Jesús entre por su tierra, ¿saben lo que dijeron? Le pidieron a Jesús: Señor, permítenos orar. Claro, habían experimentado el poder. Habían experimentado lo que es tener autoridad en el nombre de Jesús. Seguramente cuando veían un endemoniado dijeron: en el nombre de Jesús sale. Y se maravillaban porque los demonios salían. Se maravillaban porque ponían sus manos sobre los leprosos y sanaban. No se les pegaba la lepra, no. A los leprosos se les pegaba la vida de Cristo. Eso es lo glorioso de este nuevo pacto. En el viejo pacto la gente se escondía de los leprosos. En el nuevo pacto vamos detrás de los leprosos para que sean sanados y glorifiquen al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Estos discípulos que ya empezaron a experimentar esa autoridad, ese poder, dijeron: ahora estos samaritanos no nos dejan pasar por ahí. Señor, vamos a orar.
al cielo con el poder y la autoridad que tú nos diste para que el fuego descienda y queme todos esos pecadores. Y se le dice un ratito, oigan, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a condenar al mundo, he venido a salvar al mundo. En otra escena, ahí mismo en Lucas 9, sus discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos iba a ser el mayor. ¿Quién estaría a la derecha y quién estaría a la izquierda de Jesús? Eso es corrupción. Había corrupción en sus corazones. Pero, oh sorpresa, en Lucas 10:1, el texto empieza, misión de los 72. O sea, Jesús no los detuvo, no detuvo el avance, no, los corrigió en el avance. No dejó de enviarlos, no, los corrigió mientras caminaban. Y creo que ese es uno de los peores errores que como iglesia podemos cometer. No enviar, no movilizar, porque todavía no están listos. Amado, nunca estarás listo si no te mueves. Nunca estarás listo si no estás dispuesto a avanzar. Nunca lo estarás, porque es en el movimiento, es en el avance en donde somos perfeccionados. Es en el avance en donde vamos dejando atrás esas imperfecciones, esos deseos de la carne. Si no estamos involucrados con el avance de la obra, no vamos a poder experimentar una mayor medida de perfección en nuestra vida. Si el ministerio de Jesús giró en torno a estas 4 áreas, también nuestra vida y nuestro ministerio debe tener el mismo eje. Debemos girar en el mismo sentido. La iglesia no tiene que inventar nada. No tenemos que inventar la pólvora. No, debemos continuar con lo que Jesús y sus discípulos hicieron. No tenemos por qué reunirnos a ver qué hacemos. No, predicar el evangelio, enseñar, sanar enfermos, echar fuera demonios. No hay nada que inventar. Nosotros no estamos empezando nada nuevo. Estamos continuando con la obra de hombres y mujeres de fe, de hombres y mujeres de Dios que han venido realizándose a lo largo de la historia. Dios es un Dios generacional y Él trabaja desde el principio y sigue trabajando hoy a través de padres e hijos, a través de generaciones que están alineadas a su buen propósito. Nosotros no empezamos de cero, amados, empezamos desde el lomo de padres de la fe, de nuestros padres en la fe. Nosotros no iniciamos nada, solo continuamos con la obra que Jesús ya inauguró hace 2000 años aquí en la tierra. No descubrimos nada, no somos ni mayores ni somos superiores a nadie. No iniciamos este tema del nuevo pacto ni de la verdad presente, no iniciamos con los milagros en esta ciudad, no, olvídese de eso. No somos ni los primeros ni los únicos. Solo continuamos con la labor que otros ya hicieron. Solo somos un eslabón en la cadena generacional que Dios utiliza para darse a conocer. Lo que Jesús inició hace 2000 años, la iglesia lo magnificó en los primeros siglos. Ya no solo era Israel, ahora eran las naciones del mundo conocido en aquel tiempo, quien eran testigos del evangelio. Y hace 20 siglos la iglesia ha estado en un continuo movimiento, un continuo avance. Claro que sí, con retrasos, con desviaciones, con distracciones, pero Dios siempre se ha encargado de tener un remanente en cada generación para asegurarse, ¿qué cosa? El avance del reino, el avance de su reino. No seremos los primeros, tampoco seremos los últimos, porque después de nosotros, nuestros hijos, nuestras generaciones y los que vienen después continuarán con la obra de Cristo, con la obra que el Señor nos encargó como su iglesia. Amén, amados. Una iglesia de avanzada continúa con la obra que Cristo inició. Número dos. Una iglesia que avanza hace las mismas obras que Jesús hizo y aún mayores. Hace las mismas obras que Jesús hizo y aún mayores.
Juan 14:12, por favor. Juan 14:12. Miren lo que dice. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las mismas obras que yo hago también las hará. Y aún mayores cosas, porque yo vuelvo al Padre. No solo que hará lo mismo, sino que harán mayores cosas. Ahora, esto es muy interesante porque cuando entendemos el ministerio de Jesús y lo eficaz, lo potente de su ministerio, lo exacto de su ministerio. Jesús terminó en 3 años y medio toda la labor ministerial que el Padre le encomendó en esta tierra. 3 años y medio. De tal manera que en esa cruz Él dijo, consumado es, hecho está. Todo lo que me encargaste, lo hice. Así que si hay un modelo para nosotros del ministerio, ese es el ministerio de Jesús. Él no dejó nada inconcluso. Ahora, si nos asombra la potencia y la eficacia del ministerio de Jesús, más debería asombrarnos cuando entendemos que todo lo que Él hizo, no lo hizo en forma de Dios, sino en forma de hombre. A mí me maravilla cuando encontramos textos como cuando dice Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, Jesús tenía sueño. ¿Por qué la Escritura se encarga de atrapar esos momentos? Porque nos da intencionalmente luz acerca de que ese hombre llamado Jesús vino a esta tierra no en condición de Dios, sino de hombre. Jesús se cansaba, Jesús tenía sueño, Jesús tenía hambre, Jesús tenía emociones, lloró. No era un superhéroe, no, era un hombre, pero un hombre lleno del Espíritu de su Padre, un hombre gobernado por el Espíritu de su Padre. Ahora, este hombre lleno de la vida del Espíritu, ¿sí?, dice esto: si ustedes creen en mí, lo mismo que yo hago, ustedes harán. Es decir, ustedes pueden resucitar muertos, ustedes pueden echar fuera demonios, ustedes pueden sanar a los enfermos, ustedes pueden predicar el evangelio, ustedes pueden enseñar. Todo lo que yo hago, ustedes harán. Las mismas obras que yo hago, ustedes harán. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que estaba en Él, ahora está en nosotros. O sea, Jesús nos deja sin excusas. La vida de Jesús nos deja sin excusas porque Jesús nos muestra que es perfectamente posible para un hombre que ha nacido del Espíritu, es perfectamente posible operar en la plenitud de Dios en esta tierra. Jesús nos muestra eso, nos muestra el diseño de Dios para el hombre, lo que era en el principio. Y Él nos dice que si creemos en Él, lo mismo que Él hizo, nosotros haremos. ¿Ya? ¿Lo digirió? Ahora, cómase esta. Porque Jesús dice, y aún cosas mayores harán. Es decir, lo primero es como tragar. Lo segundo es todavía más sólido. Porque dice, cosas mayores harán. Y es que necesitamos entender que la vida de Dios, de ese Dios que todo lo llena, estaba encapsulada en la vida de un hombre. Estaba encapsulado. Ese Dios que todo lo llena se encapsuló en un cuerpo llamado Jesús. Pero que esa cápsula, cuando fue llevada a la cruz, como cuando una cápsula, una medicina que está encapsulada, usted la digiere, los jugos gástricos destruyen la cápsula para que la medicina sea liberada. Así la cápsula llamada Jesús fue destruida en la cruz. ¿Para qué? Para que la vida de Dios sea liberada. La cruz no terminó con la vida de Dios. No, la cruz liberó la vida de Dios en toda la tierra. Esa cápsula fue destruida. ¿Para qué? Para que la vida de Dios ya no esté encapsulada en
un solo hombre, un solo cuerpo llamado Jesús, sino que ahora esa vida fue liberada e impartida en millones de miembros de un cuerpo llamado la iglesia. Es decir, que ese mismo espíritu que operó en Jesús, echando fuera demonios, sanando enfermos, predicando el evangelio, resucitando muertos, ese mismo espíritu hoy opera ya no en un hombre que debía caminar de aldea en aldea, que debía caminar de pueblo en pueblo, que se cansaba, que tenía sueño, ahora opera en millones de miembros de un cuerpo llamado la iglesia, simultáneamente en todas las naciones del mundo. Hoy esa vida ha sido esparcida e impartida en todos los santos. Es por esto que el Señor dijo, mayores cosas harán, porque ahora la vida de mi Padre ya no estará encapsulada en mí, sino que ahora será liberada para estar en todos ustedes. Ya no estaré solo con ustedes, ahora estaré en ustedes. Ese espíritu de mi Padre ahora estará en ustedes. Les conviene que me vaya. Les conviene que me vaya. ¿Se entiende, amados? Entonces, no solo las mismas obras, sino aún cosas mayores. Gracias a la obra de Cristo en la cruz, la vida del Hijo de Dios, la vida del Espíritu de Dios, ha sido impartida en millones de miembros de este cuerpo llamado la iglesia. Y ese poder que actuó en la vida de Jesús, resucitándolo de entre los muertos, hoy opera ¿en dónde? ¿En dónde? Dígalo, por favor. ¿Dónde opera? En mí, en mí. Así que la iglesia ha sido autorizada y empoderada para hacer las mismas obras y aún cosas mayores que las que Jesús hizo. Efesios capítulo 3 y verso 20, por favor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En nosotros. ¿Hay alguien que puede decir acá entonces, Dios no me usa o yo no tengo la capacidad? Amado, eso no es verdad. Lo cierto es que el mismo poder que operó en la vida de Jesús hoy está en nosotros. Hoy está en nosotros. Y ese poder es su potencial hasta cuando ese poder es liberado. Así que nosotros no estamos llamados a ser potencialmente Cristo. No, estamos llamados a ser la expresión de Cristo en esta tierra. No esconda lo que debe estar manifestando. No lo esconda, amado. Hay unos que aman tanto al Señor que lo esconden. Lo quieren solo para Él. Pero si realmente conociera el amor de Dios, sabría que este tesoro no es solo para usted o para su casa, sino para que el mundo entero lo conozca. La cruz romana no pudo retener, no pudo destruir la vida del Hijo de Dios. La liberó en esta tierra. Ese poder que había en él ya no está encapsulado en la vida de un solo hombre, ha sido liberado en la vida de millones de nuestros hermanos para que la plenitud de Cristo pueda ser expresada en todas las naciones. Y por último, por hoy, número 3, la iglesia que avanza manifiesta el poder de la resurrección en todos los ámbitos de la sociedad. La iglesia que avanza. Número 1, continúa con la obra de Jesús. Número 2, la iglesia que avanza hace las mismas obras que Jesús hizo y aún mayores. Aún mayores, porque es una expresión corporativa, no individual. No es el pastor haciendo milagros, no es el profeta solo dando palabra profética, es de cuerpo, es de cuerpo. Y número 3, la iglesia de avanzada, la iglesia que avanza, manifiesta el poder de la resurrección en todos los ámbitos de la sociedad. No solo en un auditorio, sino en todos los lugares, en todo tiempo, en todo lugar. Hechos capítulo 5, verso 12, por favor. Hechos capítulo 5, verso 12. Sí, verso 12.
Miren lo que dice. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el portón de Salomón, en el pórtico de Salomón. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas, en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esta no era una manifestación solo en un hogar, solo en un auditorio, no, era una manifestación pública. Al paso de los apóstoles, la gente traía a sus enfermos, la gente traía a la gente que estaba atormentada por demonios, porque veían en la iglesia una respuesta, veían en la iglesia soluciones, no veían una iglesia que buscaba respuestas en un gobierno, no veían una respuesta que demandaba soluciones a un gobierno terrenal, no, la iglesia era la respuesta. La iglesia era la solución, no solo a crisis temporales, sino a crisis que tenían repercusión en la eternidad. ¿Cuándo empezamos a ser una iglesia que solo demanda de las autoridades, que solo demanda de la ciudad? Hace poco tuvimos una reunión con algunos representantes del gobierno. Y de verdad les digo, no me avergüenzo del evangelio, pero me dio vergüenza la actitud de los evangélicos. Porque en lugar de proponer una solución que es coherente a la naturaleza y a la investidura y la autoridad que en Cristo tenemos, lo único que sirvió esa reunión es para demandar de un gobierno de turno. Es la iglesia la respuesta celestial a las crisis que el mundo atraviesa en esta tierra. Y aquí vemos una iglesia que a pesar de la persecución, a pesar de las amenazas, decidió avanzar. Una iglesia que a su paso dejaba evidencias. No una iglesia que salía a marchar en contra de un gobierno, no una iglesia que salía a marchar en contra de una ley, no, una iglesia que salía a marchar para extender un reino, un dominio superior a cualquier mandato en esta tierra. En el camino nos vamos a encontrar con enfermos, nos vamos a encontrar con endemoniados, nos vamos a encontrar con hombres corruptos. ¿Cuántas veces hemos salido a la búsqueda del tesoro y nos hemos encontrado con sicarios a punto de cometer un asesinato y una palabra de parte del Señor los hizo arrepentirse? ¿Cuántas veces nos encontramos con gente que estaba a punto de suicidarse y una palabra de amor en el Señor hizo que salieran de ese espíritu de suicidio? Eso es iglesia, pero eso no es para unos cuantos, no. Esa debería ser nuestra vida misma, nuestro accionar diario. Debemos procurar tener un testimonio fresco. ¿Qué es lo que Dios hizo hoy día en el taxi, en el bus? ¿Qué es lo que hizo Dios ayer en tu hogar? Un testimonio fresco. Eso es una evidencia del avance de la iglesia. Porque si no estamos teniendo ese tipo de testimonios, si no estamos expresando el espíritu de resurrección en todos los ámbitos en donde nos movemos, podría decirse, amados, que aunque estamos moviéndonos, no estamos avanzando. En el camino nos vamos a encontrar con todo tipo de condiciones, enfermos, endemoniados, hombres corruptos, hombres que manifiestan el olor a muerte del pecado. Pero el poder de la resurrección es mayor a cualquier obstáculo que podamos enfrentar. Si hay un enfermo delante nuestro, la vida de Cristo es superior. Si hay alguien que está experimentando corrupción en su vida por causa del pecado, la vida de Cristo, esa vida santa es mayor. Su poder es mayor. La palabra de Dios dice, el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo.
Cuando la vida del que está en nosotros crece, el poder de la resurrección se manifiesta. Cuando la vida de Cristo crece en los santos, el poder de Dios, el poder de la resurrección se manifiesta en las calles de nuestra ciudad. En medio de una sociedad enferma, corrupta y viciada por el olor a muerte que produce el pecado, una iglesia que avanza terminará llenándolo todo con el perfume de Cristo. ¿Sabías lo que dice Pablo en 2 Corintios? Que tú eres el encargado de llevar el olor del perfume de Cristo. Huele a la persona que tiene a su lado. No sé qué perfume tienes, pero sea lo que estás llamado a oler. Estás llamado a oler a Cristo. Mire lo que dice 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. El cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, no solo en el auditorio, en todo lugar, el olor de su conocimiento. El olor de su conocimiento. En algún momento les compartía que una vez habíamos tenido una cangrejada en casa y olvidé sacar la basura. Y cuando regresamos a casa, habían pasado 2 días. Imagínense ese olor del conocimiento del cual se llenó toda la casa, ¿no? Todo el mundo conocía que habíamos hecho cangrejos en la casa, todo el barrio. Pero claro, apenas abrimos la casa, el olor vino inmediatamente. Si el olor de algo que está en descomposición, de algo que es corrupto, de algo que está muerto, es tan fuerte, ¿cuánto más fuerte es el olor de aquel que venció la muerte y la corrupción? ¿Cuánto más potente es el olor, la fragancia de aquel que venció el pecado? De aquel que resucitó de entre los muertos. Así que si hoy el olor de la corrupción invade nuestra ciudad, cuando la iglesia avanza, cuando la iglesia que contiene el perfume de Cristo avanza en todos los ámbitos de la sociedad, ese olor apodrido, ese olor putrefacto del pecado desaparece. Ese olor a muerte desaparece porque el perfume, el olor del conocimiento de Cristo lo invade todo. El olor a muerte retrocederá de nuestras calles porque en todo lugar en donde la vida de Cristo se expresa, su perfume gobierna. Todo olor a muerte será desplazado por el olor a vida que portamos. Y este es el llamado que Dios le hace a su iglesia. Necesitamos atender ese llamado. Debemos avanzar de tal manera que todo lo que está a nuestro alrededor sea lleno del olor de su conocimiento. Lo que Pablo dice, Romanos 15:19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores y hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. A esto el apóstol Pablo le llama llenarlo todo con el Evangelio de Cristo. A que el olor de la vida de Cristo sea expresado en todo tiempo y en todo lugar. Por esto podemos concluir que el Evangelio avanzará en nuestra ciudad en la medida de que este envase sea roto, que este envase se quiebre para que el perfume de Cristo pueda ser liberado. El perfume que nosotros portamos solo podrá ser liberado por aquellos que decidan postrar su vida, por aquellos que decidan rendir su corazón,
quebrarse delante del Señor. Entonces el olor del conocimiento de Cristo llenará todo lugar. Como conclusión, amados, no sé si alguien me va a acompañar acá. Como conclusión, no es un tiempo para permanecer sentados. No es un tiempo para seguir esperando que Dios haga algo. No, Dios ya hizo lo que debía hacer. Su obra fue completa. Su obra ha sido consumada. Ahora es el tiempo de la iglesia. El Señor nos confirió autoridad, nos ha concedido poder, nos ha comisionado para hacer las mismas obras y aún cosas mayores en su nombre. No es un tiempo para seguir esperando, no es un tiempo sino para avanzar. No sigas esperando que lo mejor está por venir, porque lo mejor vino hace 2000 años. Los días mejores no son los que están por venir, no. Los días mejores son todos los días después de la cruz. No, hermano, espera con paciencia porque el día de mañana será mejor. No, amado, te mintieron. Tu día mejor sucedió hace 2000 años en una cruz. Hace 2000 años el Señor inauguró un nuevo día para toda la humanidad. Hoy es el día. No hay un mejor día. No hay un mañana mejor. Hoy es el día mejor. Hoy es el día mejor. No hay un futuro mejor. No, nuestro futuro y nuestra eternidad en Cristo han sido resueltos. No esperes algo del mañana, porque en Cristo ya nos ha sido concedido todo. No puedes seguir esperando que algo ocurra mañana, seguir ignorando lo que ocurrió hace 2000 años. Hoy es tiempo de llevar por todos lados el olor de su conocimiento, el perfume de aquel que venció la muerte. La orden que sale del trono de Dios para su iglesia es: avancen. Y en la medida que avanzamos, el Señor respaldará a su iglesia con milagros, con prodigios, con señales. Su palabra, Él confirmará el evangelio. Él dará testimonio de que hemos sido enviados. Él dará testimonio de que somos sus hijos. Y quitará delante nuestro todo estorbo que impida que Cristo sea expresado. En las plazas, en las escuelas, en las universidades, en cada hogar, que lo único que tienen es tiempo. Y es el tiempo en el cual la iglesia despierta. La iglesia se levanta y avanza. Una iglesia de avanzada que expresa, que manifiesta la vida del resucitado. Una iglesia que da a conocer delante de los principados y potestades la victoria eterna, completa, perfecta y consumada de Cristo en la cruz. Señor, proclamamos tu resurrección. Venciste la muerte, el pecado, y aquel que tenía el imperio sobre la muerte fue vencido, despojado, exhibido. Declaramos, Señor, que mayor es el que está en nosotros que aquel que opera en el mundo. Que la serpiente ha sido vencida y ha sido puesta debajo de nuestros pies. Tú le herirás en el calcañar, pero ella pisará tu cabeza. La iglesia, una iglesia victoriosa, una iglesia triunfante, delante de la cual las puertas del Hades no seguirán de pie. Que en nuestro avance, Señor, que en la expresión de tu vida en nosotros, todos puedan conocerte y todos puedan glorificar y exaltar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.